Así que le invito a abrir sus Biblias en Romanos. Me gustaría que aunque salga en las pantallas, si usted tiene una Biblia, que pueda buscarla. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 13. Aunque dice el 17, vamos a leer hasta el 13. La semana que viene vamos a hablar un poco de temas más teológicos. Vamos a hablar de la adopción, que es algo que el Espíritu nos da. Pero hoy vamos a hablar de otros temas que tienen que ver también con la vida en el Espíritu. Así que el apóstol Pablo, después de hablar de la lucha del creyente entre el Espíritu y la carne, le habla esto a los romanos y le dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, ayúdanos a estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Padre, para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Realmente, cuando yo me preparo para predicar, o cualquier hermano que se prepara para predicar en esta iglesia, realmente cuando llegamos aquí, llegamos porque somos un grupo de cristianos que nos reunimos en un lugar para estudiar la palabra de Dios y ver la gloria de Dios a través de su palabra. Y Pablo aquí nos está explicando, hoy todos vamos a aprender, esto no es una charla de una vía, aquí somos dos vías, ustedes y yo, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Y Pablo nos está hablando de la lucha y el espíritu, de la lucha del espíritu. Y usted sabe que el día que Dios lo transforma, ahí es que comienza la lucha espiritual. Antes no había lucha porque no entendíamos lo que era correcto hacer. Teníamos un corazón de piedra, pero cuando vamos a Cristo, entonces Cristo transforma nuestro corazón, o cuando Cristo obra en el corazón de las personas, Cristo transforma el corazón, nos presenta o nos enseña por medio de su Espíritu la ley de Dios, y eso crea una lucha en nuestra vida. Decíamos la semana pasada que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Significa que si eres creyente, la ley de Dios está escrita en ti. Quizás no te sabes los 10 mandamientos, quizás no te sabes toda la ley de Dios, pero si eres creyente, cuando pecas, el Espíritu Santo te redarguye. Y el Espíritu Santo te dice si estás mal o no, porque el Espíritu Santo es una persona. Así que Pablo, después que pasa hablando de la lucha con el Espíritu, la lucha con la carne,
Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8, por consiguiente, no hay ahora condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Pablo nos va a hablar de lo que es el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo, lo hablamos la semana pasada, nos da seguridad de que no hay condenación. Si tú tienes el Espíritu Santo y tienes una lucha con el pecado, que es el espíritu contra el pecado que hay en ti, no hay condenación, porque estamos en Cristo. Así que Pablo nos ha venido hablando de lo que es vivir en el Espíritu. Y la semana pasada vimos que el Espíritu de vida, que es lo que la palabra dice, nos da libertad. Eso vimos la semana pasada. El Espíritu de vida nos da libertad. Y el Espíritu de vida también nos da una nueva mentalidad. El Espíritu de vida nos da una nueva mentalidad. Ahora, hoy, yo quiero que toquemos dos temas que el texto nos presenta. Y el primer tema, o número 3, es: el Espíritu de vida habita en el creyente. Habita en el creyente. Nosotros no tan solo, y lo veremos la semana que viene, nosotros no tan solo pasamos de ser enemigos a hijos. Es que la promesa de Dios era más allá de la que el Antiguo Testamento Dios había prometido. En el Antiguo Testamento Dios estaba a través de una nube, de una columna de nubes, visiblemente, y de una columna de fuego por las noches, y estaba la teofanía. La teofanía es que Dios se manifestaba. La teofanía, por ejemplo, en la salsa ardiendo de Moisés, es una teofanía. La teofanía es que Dios decide poner su presencia y que de alguna manera sea visible. Otra cosa en teología se conoce como la cristofanía. Es cuando Cristo, el Cristo preencarnado, antes de hacerse carne, viene a la tierra y se manifiesta. Por ejemplo, una de las cristofanías que mucha gente conoce y que se entiende que es así, fue la de Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaba en el horno de fuego. Que apareció un tercero y su rostro era el rostro como de un dios, y se entiende, era el cuarto, perdón, y se entiende que eso es una cristofanía. Una teofanía fue como Abraham. ¿Recuerdan que Dios comió con Abraham y los ángeles? Y Dios comió con Abraham, y después Dios le dice a Abraham: vamos a ver a Sodoma, y envía a los ángeles y comienza una conversación. Esos son teofanías. Ahora, en el Nuevo Testamento hay algo más impresionante. Y es que Dios decide habitar dentro del creyente. Y la gente está buscando a Dios fuera. La gente quiere ver a Dios imágenes fuera. Quiere que Dios se les revele. Quiere que Dios haga algo. Y comienzan a buscar cosas esotéricas de espiritualidad y yendo a videntes, y que Dios se le presente y se le manifieste. Y gente diciendo: yo hablé con Dios, se me sentó cara a cara y lo estuve hablando con Él. ¿Sabes qué? Ya Dios no tiene que sentarse frente a mí, porque Dios prometió desde el Antiguo Testamento que si yo soy creyente, Dios está dentro de mí. Dentro. No caigamos en eso de que Dios se le apareció a aquel, Dios se le apareció a aquel otro. Dios está en nosotros y su Espíritu Santo es afirmación de eso. Y esa era la promesa del Antiguo Testamento. Yo no sé usted, pero yo mirando esto, yo decía: pero yo soy tan pecador, ¿cómo es posible que Dios esté dentro de mí? ¿Cómo es posible que Dios esté dentro de mí? Pero es la promesa que Él hizo. Si nosotros vemos un poco de lo que vimos la semana pasada, versículo 9 primero dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, la promesa del Antiguo Testamento es una promesa más grande hacia nosotros, porque no es que vamos a ver a Dios
manifestándose en una columna como en Éxodo. No, ahora Dios está dentro de cada creyente. Miren Jeremías 31:33. Yo sé que lo vimos la semana pasada, pero Jeremías 31:33 dice, saldrá a la pantalla, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos. Y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. La ley escrita habita en nosotros, nos da la confirmación de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Veremos la semana que viene si todo el mundo es hijo de Dios. Veremos el tema de la semana que viene de la adopción. Veremos si todo el mundo es hijo de Dios o solamente aquellos que son adoptados y que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero aquí nos está diciendo que cuando Dios obra en el corazón de una persona, Dios pone su ley dentro de él. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esa promesa es grande, porque Dios está diciendo, ya no voy a estar exteriormente, voy a estar interiormente, voy a estar dentro de ustedes y los voy a dirigir. Y mire lo que dice el versículo 27 de ese, dice, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cómo Dios va a hacer que obedezcamos? Porque lo va a hacer porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros y es su Espíritu el que hace que andemos en sus estatutos y que cumplamos sus ordenanzas. Por eso es que el orgullo está fuera del creyente. Porque cuando el creyente hace algo bueno, no puede decir que viene de él. Porque viene del Espíritu que está dentro de ellos, que es el que hace que nosotros hagamos lo bueno. Ahora, cuando metemos la pata, eso sí nos toca a nosotros. Eso sí somos nosotros. Eso fue 100% nosotros. Pero cuando hacemos algo bueno, es Dios que lo hace, estando dentro de nosotros. Y Cristo en el Nuevo Testamento fue algo importante para Cristo. Fue algo importante porque recuerden que en el Antiguo Testamento todo tenía que ver con leyes, todo tenía que ver con ley ceremonial, tenían que ir una vez al año a la fiesta de los tabernáculos, tenían que hacer tiendas, una vez al año tenían que ir a Jerusalén, la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, todo era exterior. Pero Dios viene a hacer algo nuevo en el corazón. Dios viene a cambiar el corazón. Dios viene a cambiar los deseos. Entonces, Cristo en el Nuevo Testamento le dedica mucho tiempo a este tema. Y uno de los lugares donde más él habla de este tema es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Y yo sé que son varios versículos, pero si usted puede buscarlo, Juan capítulo 14, versículo 15. Y como es mucha información, por eso estas predicaciones han sido divididas con textos más cortos. Usualmente en una sola predicación cubrimos todo, pero son temas tan importantes que Dios quiere que repasemos. Y hoy estamos estudiando, o últimamente estamos estudiando lo que es la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Yo voy a rogar al Padre para que el Espíritu Santo esté en ustedes para siempre. Es decir, versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, el mundo no puede recibirlo, porque ni le ve ni le conoce,
pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea que la razón por la cual nosotros conocemos al Espíritu Santo es porque mora en nosotros. Nos da testimonio de que está en nosotros. Es como dice Pablo, lo va a decir más adelante en Romanos 8. El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Así que Cristo le está dando ánimo a los creyentes. Esto es importante. Cristo le está dando ánimo a los creyentes. Cristo le acaba de decir a ellos que se va. Me voy. Y ellos se desaniman. Entonces, a un desánimo, Cristo le está diciendo, no se preocupen. Porque ahora yo voy a estar dentro de ustedes. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Cristo está diciendo que él se va a manifestar en el corazón de los creyentes a través de su palabra. Y hoy el mundo está buscando manifestaciones de Dios fuera. Por eso es que en Efesios él dice que él quiere utilizar la iglesia para manifestar su grandeza y el evangelio a todas las naciones. Porque ahora Dios prometió manifestarse por medio de su iglesia. Y dice el versículo 22, Judas, me gusta como Juan lo aclara, Judas, no el Iscariote. Imagínense que usted también se llamara Judas en aquel tiempo. Usted quisiera que hicieran una aclaración, Judas, no el Iscariote. Sí, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado con que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que ama su palabra, ama a Cristo. Y eso es importante. Este texto es importante porque Dios está diciendo que Cristo y su palabra son lo mismo. Cristo y su palabra son lo mismo. Significa que si tú dices que, escucha bien, si tú dices que amas a Dios, pero no amas su palabra, quiero que sepas que no estás amando a Dios. Porque ahí dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará ¿qué? Mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que ama a Dios, ama su palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo dice que ama a Dios, pero no lee la Biblia. Entonces a veces nosotros decimos, no, él es cristiano. ¿Por qué? Porque él dice que ama a Dios. Si no ama su palabra, no ama a Dios. No ama a Dios. Porque ¿cómo puede amar a alguien que no conoce? Y la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. Entonces Cristo sigue diciendo, el que no me ama, versículo 24, el que no me ama no guardará mis palabras. Ahí está claro, el que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todos los que os he dicho. O sea que cuando tú vas por ahí y estás hablando con alguien y de momento viene un pasaje bíblico a tu mente para tú decirlo, ¿tú crees que eso sale de ti? No, eso es que Él lo prometió. ¿Qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo bueno que hay en nosotros es de Dios. El Espíritu Santo dentro de nuestros corazones recordándonos su palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Así que Cristo sigue hablando de esto en Juan 16:7. Y dice esto, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea que nosotros queremos ver a Cristo y Cristo está diciéndole a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. En otras palabras, Cristo le está diciendo a ellos, ¿ustedes quieren que yo camine al lado de ustedes o que camine dentro de ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Al lado o dentro? Cristo le está diciendo, dentro de nosotros, dentro de ustedes es mejor. Por eso está diciéndole, les conviene a ustedes que yo me vaya. Recuerden, Cristo, después de ellos caminar 3 años con Jesús, pensando que Jesús ya iba a restablecer todo, Cristo le dice, me voy. Me voy. Y ellos se quedan como que, espera, ¿cómo que te vas? Sí, me voy. Les conviene que yo me vaya. Porque la promesa es un corazón distinto. Y cuando yo muera y resucite y me vaya, yo voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo y Él morará en sus corazones. Y dice versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Cristo tenía muchas cosas que decirle a ellos, pero dijeron, ahora ustedes no lo van a entender. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. O sea que cuando hay una alabanza, como esa última, que realmente era como cántala y cántala 7, 8 veces más y nos vamos, ese día de gloria. Y en ese momento, si tu corazón estaba alabando y adorando ese día de gloria, cuando Cristo regrese por nosotros, o la canción anterior cuando dice, cuando veamos su faz, ¿sabes quién era el que estaba glorificando dentro de tu corazón? El Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En ese momento que tú estabas alabando, si tú estabas alabando de corazón, tú eres creyente y estabas alabando de corazón, a veces nosotros no estamos tan atentos, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros diciendo, así es de grande es Cristo. Esa es la grandeza de Cristo. Quien te recuerda la grandeza de Cristo es su palabra y el Espíritu Santo utilizando su palabra. Y cuando tú vas a la Biblia y ves un texto y tú te quedas sorprendido por ese texto, por la gloria de Cristo a través de ese texto, tú dices, wow, no eres tú. El Espíritu Santo recordándote la gloria de aquel que te salvó, porque esa es la promesa. Entonces, era grande para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a cosas externas. Ellos estaban acostumbrados a ley, ellos estaban acostumbrados a comida, a bebida, a que la religión era basada en qué comían, cómo vivían y las fiestas que hacían.
Cristo viene a dar una contracultura. Cristo viene a decir, ya no es la fiesta, ahora es el corazón. Ya no es exterior, ya no es cumplir esta norma por exteriormente, ahora es el corazón transformado. Ahora yo voy a estar dentro de ustedes para siempre. Y Pablo le dice a ellos, versículo 9, que eso es lo que habita en el creyente. Y esa palabra del versículo 9 que dice sí, de Romanos 8, 9, que dice sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, aunque aparece un sí, no es algo como que está poniéndolo en duda, sino que realmente significa ya que el Espíritu Santo mora en ustedes. Ya que el Espíritu Santo mora en ustedes. Ahora, le quiero hacer una pregunta. No tiene que contestarla audiblemente, es una pregunta. ¿Quién mora dentro de nosotros? ¿Quién mora dentro de nosotros? Esa pregunta es importante. Pablo le está enseñando a los romanos quién mora dentro de nosotros. Si ponemos el versículo 9 otra vez, el que tiene las diferentes marcas, mira quién mora dentro de nosotros. Mira todo lo que hay en ese pasaje. ¿Qué ustedes ven en ese pasaje? ¿Quién mora dentro de nosotros? La Trinidad. Los tres. Aunque la Biblia, más bien cuando hablamos de la economía de la Trinidad, y esa es una palabra que significa economía de la Trinidad, es que cada uno tiene sus funciones, y Efesios 1, versículos 3 al 14, si 3 al 14 nos dice dentro de la economía de la Trinidad que el Padre nos escoge, el Hijo nos salva y el Espíritu Santo nos sella como garantía de esa salvación. Pero cuando hablamos de quién está dentro de nosotros, Pablo le va a explicar a los romanos y le va a decir quiénes están dentro de nosotros. Y Pablo dice que es la Trinidad completa. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino ¿dónde? En el Espíritu. Si en verdad, o ya que el Espíritu de ¿quién? De Dios habita en vosotros. Y después, ¿qué dice? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mis hermanos, si tú eres creyente, nosotros no necesitamos que ninguna otra cosa nos dé valor. No necesitamos nada más. Nada más nos puede dar valor. Por eso cuando nosotros nos sentimos valiosos por lo que tenemos exteriormente y entendemos que somos más importantes por lo que compramos, estamos locos. Estamos locos. Nada de lo que este dinero puede comprar puede compararse con que la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios y el Espíritu de Cristo habita dentro de nosotros. ¿Qué casa tan grande tú puedes comprar, que pueda comparar la grandeza de tener la Trinidad dentro de ti en comparación con una casa o con un carro o con lo que tenemos exteriormente? No hay. No hay. Por eso es que Pablo estaba consciente que no necesitaba la aprobación de Roma. Recuerden que Pablo le está hablando una contracultura a ellos. Roma gobernaba cada uno de sus pasos. Roma gobernaba sus pasos, sus emociones, todo. ¿Y sabes qué? En aquel tiempo crucificaron a Cristo y la razón por la cual lo crucificaron era una de las razones, o culturalmente hablando, porque no era romano. ¿Sabes por qué? Porque quienes eran expertos crucificando eran los romanos. Pero un ciudadano romano no podía morir crucificado. Estaba prohibido la crucifixión para los ciudadanos romanos. Y Cristo murió bajo la condena de Roma en el Gólgota como un judío desnudo en una cruz. Así que ser romano te daba tus beneficios.
Inclusive cuando alguien era esclavo y era vendido como esclavo, iba a los juegos en el Coliseo o antes del Coliseo, en otros juegos, ellos trataban de ganar y comprar su libertad y convertirse en ciudadanos romanos. Y si tú le servías al imperio romano como soldado, podías llegar a ser ciudadano romano. Y se han encontrado en las casas en Roma certificados de hace 2000 años atrás, donde certificados dicen el día que esa persona se convirtió en un ciudadano romano. Ser ciudadano romano era algo grande en aquel tiempo. Pero Pablo le está tratando de decir a ellos, ser ciudadano romano es grande, pero en comparación con tener la Trinidad dentro del corazón, ser ciudadano romano no es nada. Entonces Pablo le está hablando a eso a ellos. Y después está diciendo, y si Cristo, mire lo que dice, y si Cristo está en vosotros, aunque este cuerpo muerto esté muerto a causa del pecado, o sea que aunque estemos luchando con el pecado, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Eso que está ahí es una de las verdades más profundas de la Biblia. Porque lo que está diciendo Pablo es esto, lo mismo que dice en Efesios es que el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que utilizó Dios, y yo sé que lo he dicho anteriormente en varias ocasiones, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios utilizó para salvarte el día que te salvó. El mismo poder. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. O sea que así como Cristo le dio, como el espíritu le dio vida a Cristo, Dios dándole vida a Cristo, así Cristo le da vida o Dios le da vida al que no es creyente y lo pasa a ser creyente. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo estaba muerto, crucificado. El mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos, ese mismo poder Dios utilizó para levantarte a ti de la muerte espiritual y darte vida. El mismo poder. O sea que cada vez que hay una salvación verdadera, porque yo sé que puede haber salvaciones que la gente piensa que es salvo y después no lo es. Pero cada vez que hay una salvación verdadera, nosotros estamos viendo el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, por eso la salvación no puede ser por las obras. La salvación no puede ser por la obra. No hay ninguna obra que tú te puedas salvar. Yo sé que nos enseñaron desde pequeños, si tú cumples ciertas obras, tú te puedes salvar. No, para poderte salvar necesitas que Dios utilice el mismo poder que utilizó para levantar a Cristo hace 2000 años atrás. Para Dios salvarte necesita utilizar ese mismo poder. Así de grave es la muerte espiritual. Necesita el mismo poder. No es obediencia, es poder lo que necesitas. Porque por más que quieras obedecer en algunas cosas a Dios, va a haber muchas otras cosas que no vas a poder obedecerlo. Y Él dice ahí que necesitas el mismo poder. El mismo poder. La salvación no es por obra, es el poder de Dios. Así que si tú analizas el día que Dios te salvó, si tú analizas ese día, yo pensando ahora el día que Dios me salvó, ahora yo analizo y digo, wow, ese día Dios utilizó el mismo poder que utilizó para levantar a Cristo. Ese mismo poder fue el que Dios utilizó para levantarte a ti de los muertos. Así que el mismo que levantó a Cristo diciendo, levántate,
Y Cristo, de momento, un cuerpo muerto completamente, y ustedes que han experimentado la muerte de un ser querido, yo sé que es difícil. Y un muerto no puede levantarse a sí mismo. Un muerto no puede tomar la decisión por sí mismo que se levante. Y una persona que está muerta espiritualmente, que el corazón está muerto espiritualmente, que lo que le gusta es el pecado, revolcarse en el pecado, no puede decidir un día, de ahora en adelante voy a vivir. No puede decidirlo. Necesita que Dios vaya a su corazón, le muestre la cruz de Cristo, lo lleve al arrepentimiento, le muestre la hermosura del único que lo puede salvar, y él, arrepintiendo de sus pecados, abrace a Cristo como único Salvador. Y solamente eso pasa cuando Dios le dice en el corazón, hágase la luz. Hágase la luz. Mis hermanos, por eso es que hace falta la predicación del Evangelio. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. Porque la gente está perdida, tiene corazones endurecidos. Piensan que por sus propias fuerzas pueden salvarse. Pero para salvarse necesitan el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El mismo. ¿Y sabes qué? Una cosa impresionante. Que Dios decidió manifestar ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Dios decidió utilizarte a ti para que eso se dé. Eso es impresionante. Significa que cuando tú le estás predicando a alguien de Cristo, de la grandeza que es Cristo, y Dios lo salva, Dios te está utilizando a ti como instrumento de su poder. A ti y a mí, que no valemos nada sin Él. Mis hermanos, Pablo le está enseñando a ellos que el estatus más grande que puede tener un ser humano no es ser romano. El estatus más grande que puede tener un ser humano es ser cristiano. Porque la Trinidad está dentro de su alma. Y ¿sabes qué Pablo termina diciendo? Yo termino diciendo, ¿sabes qué Pablo termina diciendo? Lo cuarto que hace el Espíritu de vida nos hace deudores. Pablo, después que presenta esa grandeza, diciendo el poder que nos levantó de los muertos, el poder que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos, que pudiéramos ver la cruz, la hermosura de la cruz, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos delante de Él. ¿Sabes qué nos hace esa verdad? Nos hace deudores. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Así que, mira cómo termina. Después de hablar toda esa gran verdad, Pablo dice, así que somos deudores. Somos deudores. Pero aclara, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Somos deudores. ¿Sabes qué significa deudor? Significa que tenemos una obligación moral de hacer algo. Ya que Dios nos salvó, tenemos una obligación moral de hacer algo. Y no es vivir conforme a la carne. Él dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Somos deudores. ¿Qué significa eso? Que tenemos un compromiso moral por amor a Cristo de vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y sabes qué significa hacer morir? Y esto es importante. Significa mortificación del pecado. Significa mortificación del pecado. Mire Tim Keller lo que dice. Tim Keller explicando esto dice, significa número uno, mortificación, dice, significa número uno, rechazar totalmente todo lo que sabemos que está mal. Declarar la guerra a actitudes y a comportamientos incorrectos. No darles cuartel. Es hacer todo lo posible. Eso significa mortificación. Hacer todo lo posible. Mira lo que dice, significa rechazar totalmente todo lo que sabemos que está mal. Ese es el problema de nosotros, los creyentes.
que sabe que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos dice que está mal, aún con a veces los carnales que somos, sabemos que estamos mal, pero ¿sabe qué hacemos? Dios entiende. Dios entiende. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, la grandeza de la salvación, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. Dios se hizo carne, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hablando hizo todas las cosas, decidió tomar un cuerpo de hombre y morir en la cruz por tus pecados y los míos, no para que nosotros sigamos pasándole la mano al pecado, sino para que nosotros le digamos al pecado, no, yo puedo vivir conforme al Espíritu y soy deudor de eso. Yo soy deudor de eso. Y no tan solo a Dios, a ustedes también. Yo le debo a ustedes vivir en santidad. Yo se lo debo a ustedes. Porque si yo no vivo en santidad, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Pero ustedes también me deben a mí vivir en santidad. Porque si ustedes también viven como no deberían, el nombre de Cristo también es blasfemado. Nosotros nos debemos los unos a los otros. ¿Qué nos debemos? Vivir como Dios quiere que vivamos. A la altura de la salvación que nos dio. Entonces, mire lo que Keller dice. Keller dice, significa, número uno, rechazar totalmente todo lo que sabemos que está mal. Tenemos que rechazarlo. Está mal no leer la Biblia como cristiano y pasar el día. Está mal. ¿Tenemos que dejar que siga pasando los días sin estudiar la palabra de Dios? No, tenemos que rechazarlo. Por amor a Cristo. Tenemos que declararle la guerra a actitudes y a comportamientos incorrectos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando nos hablan de nuestras actitudes nos agitamos. Cuando el esposo habla de nuestras actitudes nos agitamos. Mira, tú tienes una mala actitud. ¿Sabes qué usualmente hacemos? Mira, un muerto hablando de un horcado. ¿Y tus actitudes? Chacho. Vete a un espejo, mira, cuando pases por allí hay un espejo. Mírate. Y sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo, es verdad. Sabemos que el Espíritu Santo que nos convence de justicia, de pecado y de juicio nos está diciendo, sí, es verdad. Pero nuestro orgullo a veces quiere ganarle al Espíritu. Pero al final vamos a terminar donde Dios quiere que terminemos. Así que mis hermanos, dice, declararle la guerra, actitudes, comportamientos incorrectos, no darle cuartel, es hacer algo, es hacer todo lo posible. Y en segundo lugar, dice Keller, significa cambiar la motivación de uno para pecar al recordar y aplicar el Evangelio a nuestro corazón. ¿Cómo vas a mortificar el pecado? ¿Con la ley? No, con el Evangelio. Diciéndote y recordándote que tu salvación le costó la vida a Cristo. Y que el que pagó el precio por tu pecado, lo hizo porque te ama. Y cuando tú mortifiques el pecado en tu vida y yo en la mía, debe ser por amor a Cristo. Debe ser porque le amamos. Debe ser porque ese amor es recíproco. No por miedo. No por miedo a las consecuencias, porque sabes que podemos tratar de vivir en santidad por miedo a las consecuencias. No, no es por miedo a las consecuencias. Es por amor a aquel que nos salvó. Otley termina diciendo y dice, en la vida cristiana hay una decisión que se debe tomar, la fe inicial. Y decisiones continuas que se deben tomar, un estilo de vida basado en la fe inicial. Así que aquí hay dos clases de personas. Yo quiero dejarlo ahí. Aquí hay dos clases de personas. Están aquellos que tienen que tomar una decisión por la fe inicial. Y están aquellos que tienen que tomar una decisión basada en esa fe inicial que tomaron hace tiempo atrás. ¿Qué significa? Aquí hay personas que dicen que tienen fe, pero realmente esa fe no es verdadera. Mira lo que dice el versículo 13, si puedes ponerlo del Romanos 8, versículo 13, mira lo que dice. Si puedes poner el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice?
habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa? Si tú estás aquí, escúchame bien, si tú estás aquí y tú todo el tiempo estás viviendo para ti, para tu carne, para tus placeres, para lo que tú anhelas y tu corazón anhelas, ¿sabes cuál va a ser tu destino? Morir. Morir. Así que, volviendo a lo que dice Udley, ¿cuál es la fe inicial? La fe inicial es que tienes que creer que Jesucristo es el Señor. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que eres pecador, que le has fallado a Dios, tienes que pedirle perdón a Dios. Tú no necesitas una mejoría de vida, tú no necesitas que tu vida sea mejor, tú necesitas una vida nueva. Tú necesitas morir a la antigua vida y tener una nueva vida que solamente lo da el Espíritu Santo. Tú necesitas que Dios utilice el mismo poder que utilizó para levantar a Cristo. Tú necesitas ese mismo poder para que tu corazón cambie. Por eso es que hay veces que uno lee un libro, 12 pasos para cambiar el corazón. Puedes leer 20 pasos para cambiar el corazón. No necesitas pasos, necesitas poder. Y necesitas el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y Dios está dispuesto a dar ese poder. Y Dios te lo puede dar solamente si el mismo Espíritu Santo te está diciendo en este momento, yo soy pecador. El día que Dios me transformó, yo sé que lo he dicho 1000 veces, el día que Dios me transformó, yo no lloré. Yo no pasé al frente. Yo llegué con orgullo, pero sí hubo una convicción en mi alma. Sí yo entendí que era pecador. Yo llegué por hacerle un favor a alguien, yo no sabía, yo dije voy para allá y me voy. Pero cuando Dios me habló, Dios me convenció de que yo era un pecador. Y si usted analiza su salvación, lo primero que hizo el Espíritu Santo en su vida es que le mostró que era un pecador. Y le mostró que el único que puede salvar es Cristo. Así que si por medio de esta exposición de la palabra de Dios, Dios te está mostrando en tu corazón que eres pecador y que solamente Cristo te puede salvar, yo te invito por medio del Espíritu Santo y de su palabra que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Esa es la fe inicial. Ven a Cristo. ¿Y cuál es la fe? ¿Cuál es la próxima decisión? Si ya tú eres cristiano, entonces la decisión dice, y decisiones continuas que se deben tomar, un estilo de vida basado en la fe inicial. Otras decisiones que tienes que tomar. ¿Cuáles? Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dejemos ya de decir, yo sé que estoy mal, pero sigo viviendo así. No, eso no es vivir conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu es, yo sé que estoy mal y voy a cambiar. Y que el Espíritu Santo, estoy orando, estoy buscando su palabra, estoy buscando consejería, estoy haciendo todo lo que me toca hacer, porque quiero que el Espíritu Santo cambie mi alma y mi corazón. Así que mis hermanos, la nueva vida en el Espíritu, Él habita dentro de nosotros, y si tú eres creyente, somos deudores. Vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es la única verdad, Señor. Aquí hay personas que es posible que hay personas que no te conocen. Padre, guíalos a ti. Muéstrale, Señor, que necesitan el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Muéstrale, Señor, eso. Muéstrale que están perdidos, que no hay esperanza lejos de Cristo. Y que hoy sea el día, Señor, donde tú transformes sus almas. Que hoy sea el día donde tú transformes sus almas y que todo sea diferente. Padre, y nosotros que estamos aquí, ya hemos aprendido que la Trinidad está dentro de nuestros corazones. Así que ayúdanos a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de lo demás, si tú entiendes que Dios está hablando a tu vida,
y hoy tú quieres arrepentirte de tus pecados y quieres entregarle tu vida a Cristo, tanto el pastor Rafa como yo y otros líderes, estamos aquí. No te vayas con eso así. Acércate a nosotros. Queremos ayudarte en esta nueva vida. Así que si hoy es el día donde tú dices, yo hoy entendí que soy un pecador y quiero arrepentirme de mis pecados, no te vayas, porque es posible que Dios quiera obrar en tu alma y en tu vida y queremos ayudarte en ese proceso. Así que acércate a nosotros con confianza, porque te vamos a ayudar. Dios les bendiga.